Sí, buenas tardes, gracias por convocarme. Bueno, contanos un poco cómo ves vos el panorama en cuanto a los discursos en redes sociales. Sabemos que hay muchos Mm, gobernadores que están muy activos, sobre todo también en Twitter, ¿no? Y en diferentes plataformas. eh, sí, lo que detectamos es que Axel Kicillof sigue siendo como el gobernador que concentra el mayor volumen de atención, prácticamente la mitad y un poco más, pero empezamos a ver algunos cambios durante el mes de febrero que son realmente interesantes porque empiezan a mostrar cómo ese dinamismo que mostraba Kicillof como interlocutor principal de Milei en las redes sociales empieza a perder ese protagonismo para ceder terreno ante figuras como la de Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro y también la figura de Ignacio Torres. Es decir, tres gobernadores que polemizaron y mucho con el presidente y que, bueno, se fueron instalando de a poquito como interlocutores dentro de las redes sociales. Nosotros lo que estamos analizando no es lo que publica el presidente y los gobernadores, sino lo que toda la comunidad digital publica sobre ellos. Y ahí es donde empezamos a ver justamente este fenómeno de que Kicillof ya no está solo como interlocutor del presidente a la hora de que se discuta política en las redes sociales, ¿no? O sea, este feedback que tienen los gobernadores, digamos, la clase política con el público, ¿no? Cómo responde también el público a estos Exacto. intercambios entre ellos. Uh -huh. Esto también da protagonismo a muchos gobernadores que antes quizás no tenían tanto protagonismo y ahora están en el ojo de la opinión pública, ¿no, Diego? Por supuesto. Sí, sí, es así. Martín Yarlora fue el gobernador que lo vimos con mayor crecimiento, alrededor del 12,7%. Después Ignacio Torres con el 8,2%. Esta es, digamos, la medida que hacemos el corte entre diciembre y febrero, ¿no? Desde que asumieron, en algunos casos reasumieron como Kicillof, hasta febrero, así que en 2 meses. Maximiliano Puyaro, 4,5% de crecimiento y después en menor medida Jorge Macri el 4% y Quintela el 1,2%. Son números que para nosotros explican bastante bien el protagonismo que tuvieron los gobernadores en estos meses, no solamente en las redes, porque también medimos este impacto en los medios de comunicación, en donde también vimos que nombre más, nombre menos, estos fueron los que aparecieron también con protagonismo en crecimiento. Así que ahí indudablemente en la comunicación el presidente está teniendo nuevos actores con los cuales jugar en esta puja política que tuvo el punto máximo el 1 de marzo con esta convocatoria al Pacto de Mayo, ¿no? Para el 25 de mayo en Córdoba. Sí, sin lugar a dudas fue una de las noticias que, bueno, estuvo en agenda y sigue siendo parte de la agenda esta convocatoria por parte del presidente al diálogo, ¿no? A todos los gobernadores. Uh -huh. Y la actividad del presidente en redes sociales, ¿tenés ahí el número de cuánto es? La actividad del presidente viene mermando porque obviamente el impacto del 10 de diciembre hasta acá es un impacto, digamos, la comparación, está claro que el suceso de la asunción del presidente, incluso cuando ganó la elección en noviembre, nosotros estuvimos viendo más o menos la comparación entre lo que fue la cúspide de menciones sobre Milei en redes, en comparación con estos días que pasaron, hay una merma del orden del 40%. Ahora, hay algo que también decimos, y es que si bien el presidente ha perdido impacto en las redes sociales, sus seguidores, no, mejor dicho, sus opositores, sus rivales, quedaron todavía mucho más relegados. Así que hoy el presidente prácticamente hegemoniza toda la discusión y en una medición que hicimos hace algunas semanas, también vimos que el fenómeno Milley a nivel internacional está teniendo realmente números muy, pero muy interesantes, al punto que lo llegamos a ubicar detrás solamente de la figura de Trump y de Biden, que son hoy como los dos dirigentes mundiales que están despertando más interés. Así, Milei ha logrado captar en las comunidades digitales un interés en todos los sentidos posibles, por su propuesta, por su manera de hacer política, e incluso también por lo que es habitual en redes y es hasta por las burlas, ¿no? Los imitadores de Milei en el mundo, todos los días vemos que hay uno nuevo, y todo ese contenido que generan los medios después termina yendo a las redes sociales. Y Diego, ¿cuáles son las plataformas donde generan más impacto estos mensajes? Bueno, tenemos Instagram, Facebook, Twitter y otras Eh, redes más. ¿Cuál es la eh, plataforma más elegida para generar estos debates? en, en volumen de menciones, es decir, la narrativa, hoy sigue siendo hegemonía de Twitter por lejos, más del 90%, ¿no?
Después aparecen otras redes sociales. Sí, está el caso de TikTok, está el caso de Instagram, está el caso de Facebook, redes que potencialmente vienen teniendo crecimiento como Threads, pero todavía digamos que Twitter sigue siendo el gran lugar, es la gran arena digital donde se discute hoy política, donde se discute muchas cosas, pero la política sobre todo, y es donde nosotros detectamos que los niveles, por ejemplo, las menciones a dirigentes de las características de Milei, dirigente político, en Twitter, en comparación con el resto de las redes sociales, bueno, Twitter se termina quedando con por lo menos el 90% del volumen de menciones. Ahora bien, Sí. en cuanto a visualizaciones, que fue la gran métrica que se impuso en estas elecciones pasadas, es decir, la cantidad de veces que alguien vio un contenido sobre una persona en particular o sea, algún hecho en particular, ahí está mucho más discutido y hay una competencia en visualizaciones, depende en qué momento, pero en valores relativamente estables, parejos, si se quiere, entre Twitter, YouTube y TikTok, ¿no? Esas tres son las que terminan concentrando las mayores cantidades de visualizaciones. Depende de la particularidad de cada uno de los personajes que nos ponemos a relevar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aparte, además Twitter es como la cocina de la política, ¿no? En cuanto a discursos y también declaraciones, ¿no? Quizás a veces nos enteramos Sí. más por redes sociales que lo que se dice de manera oficial, ¿no? Esta ida y vuelta que tiene tanto el presidente con los gobernadores y también el público que, forma parte también de todo ese intercambio. Sí, absolutamente. Twitter, si bien es una comunidad, en términos argentinos es una comunidad que nos llega a los 8 millones de usuarios, pero como siempre remarco este aspecto, Twitter es un ágora en donde nos encontramos con líderes de opinión, que eran los viejos líderes de opinión que encontrábamos en los medios de comunicación clásicos de hace 20, 30 o 40 años. Hoy esos líderes de opinión están en Twitter Claro. y están en redes sociales en general, pero en la narrativa, en el mensaje escrito, todavía Twitter sigue siendo ese gran lugar. Por supuesto que también aparecen otros interlocutores, otros liderazgos encabezados por personas que no solamente dicen, sino que también generan contenido para ser visualizado. Pero hoy todavía lo que se dice, la narrativa, es lo que termina dominando la discusión política y es lo que se termina instalando como el gran lugar donde estamos debatiendo política cuando no lo estamos haciendo en los medios. Bueno, ya comenzamos, estamos en marzo, apenas hemos comenzado este año 2024, queda seguramente muchísimo por debatir en las redes sociales y seguramente te vamos a estar molestando para que nos cuentes cuáles son los números que se van manejando en referencia a estos estudios. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, muy bien, cómo no. Por estos Un placer minutos. como siempre. Gracias a ustedes.